Acaba de publicar su última novela que aborda una realidad que, por dura que nos parezca, existe. Nos referimos al abuso sexual infantil, abuso a menores, maltrato. Hablamos de una autora que se llama María Martínez Sagrera y que en los últimos días ha estado en la región haciendo campaña de promoción precisamente de esa novela, que aunque es de ficción, como digo, aborda una realidad que, como ella reconoce, ha existido siempre, pero que quizás hoy sale muchísimo más a la luz. Está en nuestro plató María Martínez Sagrera. Buenos días. Buenos días, Isabel. Porque, como digo, es una realidad que ha existido siempre, pero evidentemente si echamos la vista atrás y hablamos del maltrato, del abuso hace 30 años, nos echaríamos incluso más las manos a la cabeza, quizás. Bueno, las estadísticas dicen que no ha variado, que siempre ha sido igual más o menos, podremos hablar, pero esporádicamente que suba o baje. Y lo único que afortunadamente ha cambiado hoy en día es que por fin se habla poco, pero ya se habla, se pone encima de la mesa y se plantea como un problema que hay que solucionar. Cordobesa, que compagina la docencia con la creación literaria, ¿qué te lleva a escribir, María, sobre este asunto? Pues una propuesta externa, yo no me lo había propuesto nunca. Yo había investigado 3 años sobre este tema con la intención de hacer una fundación para la detección precoz y prevención de los abusos sexuales. De ahí salió el seminario que imparto actualmente en la universidad y fue cuando me dijeron, vamos a ver, si tú escribes y haces muy cercanos los problemas o aquello de lo que escribes, ¿por qué no escribes sobre esto? Y empecé a darle vuelta a la cabeza y bueno, pues aquí está Infancias Rotas. Porque estamos hablando de una novela de ficción, en ningún caso podemos decir que se abordan casos reales, ¿no? Novela de ficción, pero hay mucho trasfondo real. O sea, la información que utilizo es toda real, incluso algunas de las escenas que aparecen están sacadas de sentencias y de casos reales que yo le doy una forma literaria para hacerla cercana y digerible, porque si no serían complicadas. Hoy, año 2017, ¿cuál es la realidad en números de esta problemática? Pues hablamos de 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 7 niños. Es una barbaridad y sobre todo ya no es la cantidad de niños que sufren abusos, sino las secuelas y el daño tan tremendo que provocan estos niños, que luego se traduce en un daño social, porque la mitad por lo menos de los niños que sufren abusos van a desarrollar conductas antisociales. Mientras que los niños que se detecta ese abuso y se les da un tratamiento adecuado, retoman una vida normal a la que tienen derecho. Y bueno, pues estamos eliminando también problemas a futuro. Un problema que en muchas ocasiones permanece oculto, silenciado por el propio entorno familiar, ¿no? Y que acarrea, como decimos, consecuencias irreparables, o ese menor algún día va a poder hacer una vida normal. El menor podrá hacer una vida normal si tiene un tratamiento adecuado. Yo insisto todo el tiempo en eso. Primero, tiene que hablar y sobre todo tiene que ser escuchado y tiene que ser creído. Tendemos a no creer lo que dice el menor porque su manera de hablar es infantil, es fantasiosa. Ellos no hablan de mi padre me ha hecho esto, sino un monstruo se ha metido en mi cama. Entonces no entendemos lo que nos quiere decir. Si hablamos de adolescentes, los adolescentes su manera de hablar es enfrentarse con la autoridad, pues tienen actitudes bastante violentas, radicales, chillan, gritan, están tan mal que ese malestar lo muestran así y tampoco se les escucha. ¿Se puede prevenir? ¿Estamos hablando de un fenómeno que se pueda prevenir o cuando se puede actuar solamente cuando el daño ya está hecho? En cuanto al abuso en sí, claro, si no hay abuso no se puede solucionar el daño. O sea, primero se da el abuso y luego se busca la solución. Pero se puede prevenir a través de información como esto, que se vea, que tenga una cara visible y conocida. Los abusos tienen unos indicadores claros, objetivos, visibles, identificables. Lo que no le damos nunca es el nombre correcto.
Y luego, otro dato importantísimo es que los abusadores son reincidentes. Si detectamos un caso de abuso, estamos previniendo casos de potenciales abusos en el futuro. ¿Se puede vivir dignamente con ello en un entorno familiar cuando hay un caso de estas características? No. La dignidad de la persona se la han cargado del todo. Y tanto en el caso en que está ocurriendo dentro de la familia y la familia no involucrada no es capaz de detectarlo, la armonía familiar se rompe. Se rompe porque, claro, ese niño le están destrozando y ese niño cambia de actitud, de comportamiento, se revela ante todo. Entonces, está destrozando la estructura familiar. Y en el caso en que se da en la familia y es detectado dentro de la familia, pero prefieren ocultarlo, entonces ya ahí no hay dignidad ninguna, porque se está consintiendo un crimen. ¿Cómo podemos detectar qué señales da un niño? Hablabas antes de dibujos en los que el niño pues dibuja un monstruo. ¿Qué otro tipo de señales pueden ser un indicativo de que ahí está pasando algo relacionado con este problema? Indicadores hay muchísimos. El primero y fundamental es un cambio de actitud radical en el niño. Todos los niños cambian su actitud, no en el momento, en la primera fase del abuso, porque suele ser una fase, digamos, agradable, porque el abusador entra de una manera seductora, intenta atraerse la voluntad y los afectos del niño. Y ya en la segunda fase, donde sí entra ya el contacto físico, ahí el niño cae en picado, pero en el primer momento. Cambios radicales de alimenticios. En los niños dejan de comer, en los adolescentes, al contrario, una ingesta descontrolada que les puede llevar a la bulimia. Luego, trastorno del sueño, pesadillas, somatizan enfermedades y sobre todo es esa tristeza que se refleja en la mirada, esa mirada triste, caída. Los niños lo dicen, de alguna manera lo dicen y no son escuchados. ¿Es posible que ese niño o niña que es víctima de ese abuso vuelva a querer, vuelva a sentir aprecio por esa persona que ha abusado de ella? Aunque sean niños, ¿no queda ahí una parte para pensar que eso que me están haciendo no está bien? Yo creo que si es un padre el que abusa, el niño siempre lo quiere, porque es su padre, es parte de sí mismo. Ese arraigo es muy difícil perderlo, aunque sea una relación que le hace daño. Al revés, el niño se siente culpable, piensa que él ha provocado ese daño y va a intentar bueno, pues atraer, digamos, la atención de ese padre y del entorno. Si es otro familiar, es difícil que se retomen los lazos afectivos. Ayer mismo, después de la presentación que tuve en San Sebastián, una señora me decía que su nieta vive con ella porque a los 13 años su abuelo, por el otro lado, había abusado de ella. La niña tiene 21 años y no lo supera, pero no lo supera, dice, porque lo odia. Hasta tal punto que esa la tiene anclada, claro. Es que es muy difícil porque le ha hecho mucho daño, no solamente el abuso en sí, sino que toda la familia ha rechazado a la niña, porque no se creía en lo que decía, porque pensaban que por llamar la atención estaba rompiendo la familia y el que había roto la familia era el abuelo. Estamos hablando, sobre todo, la gente se está imaginando el abuso físico, propiamente dicho, pero como ocurre en los adultos, en cualquier persona, ¿podemos hablar también de un abuso psicológico, emocional en el niño? El abuso físico se da solo en una segunda etapa. O sea, primero hay una atracción. El adulto prepara muy bien el terreno, hace una serie de estrategias cuidándose mucho no ser descubierto. Y lo importante no es solamente la satisfacción sexual que pueda sentir, como el sentirse poderoso y dominante. Y para eso tiene que hacerse con la voluntad del niño. Y ese daño es mucho más grave.
A un niño que lo viola un desconocido le deja muchas menos secuelas que un padre o una persona muy cercana que durante mucho tiempo ha estado tejiendo esa tela de araña para atrapar al niño y que a lo mejor el contacto físico ha sido mínimo, pero el daño psicológico, afectivo y sobre todo de autoridad. Ese niño va a rechazar la autoridad siempre. ¿Qué miembros, María, del entorno familiar es más común que sean protagonistas de estos episodios de abuso? Sí. Padre o padrastro son los primeros y después son hermanos, tíos y abuelos. Todo este entramado familiar corresponderían aproximadamente al 65% de los casos. Luego un 20% más son personas muy cercanas a la familia, que no tienen lazos de parentesco, pero que gozan de la confianza absoluta. Y luego ya queda un escaso 15% de desconocidos. ¿Hablamos de un patrón de agresor o el agresor puede ser cualquiera? Cualquiera, porque son personas normales, aunque nos cueste trabajo aceptarlo. En psicología no lo tienen catalogado como enfermedad o como enfermo, mientras que el abuso sexual sí lo consideran que es una epidemia, porque es una patología cuyos efectos negativos son siempre superiores y van más rápidos que los paliativos. Pero el abusador es una persona normal, lo podemos encontrar en cualquier sitio, de cualquier nivel sociocultural, económico, profesional, cualquier tipo de parentesco, en todos sitios. Visibilizar este problema acarrea una serie de consecuencias. Muchas veces el querer ocultarlo es por el qué dirán, pero a la larga hay que sacarlo lo antes posible, ¿no? Entiendo, ponerlo en conocimiento de las autoridades, porque aunque el niño sufre al principio, entiendo, ¿no? A la larga eso no se puede soportar. Bueno, un niño que está sufriendo abusos, si lo separan de ese abusador, en el momento encuentra alivio. Pero hay que ponerlo, hay que visualizarlo, hay que ponerlo encima de la mesa, porque solamente el 15% de los casos llega a denunciarse. ¿Qué pasa con el resto? Pues o bien no se identifican o bien están dentro del entorno familiar, lo silencian, lo callan por miedo a las consecuencias, por desconocimiento de cómo actuar, porque no creen al niño. Pero es una tarea de todos. Yo he escrito esta novela pues un poco con intención de, dentro de un tono literario ágil y entretenido y con una nota de esperanza, pero esto pasa, puede pasar alrededor de nosotros, nos podemos ver afectados cualquiera de una manera directa o indirecta y es una llamada a la responsabilidad a que se crea. Porque yo estoy harta de toparme con personas que dicen, no me lo creo. Bueno, que no te lo creas no quiere decir que no exista. Y luego a los profesionales del entorno infantil. Tienen que saber identificar un caso de abuso. No es normal que un profesor que vive con el niño más horas que los padres y que los indicadores, como hemos dicho, son muy claros, que no lo sepa identificar. Llamada a la responsabilidad, María, que apela también a que todos podemos hacer algo para que las cifras vayan mejorando. Y nos sorprende, antes de grabar esta entrevista, hablábamos, ¿no?, de los problemas de distribución que quizá está teniendo este ejemplar en algunas marcas, precisamente porque es un tema tabú. Sí, a mí me ha sorprendido que, bueno, pues grandes superficies pues muy importantes, por ejemplo, el Corte Inglés, Fnac, han dicho directamente, no queremos este libro en nuestra superficie porque no queremos saber ni queremos apoyar nada del tema. Vamos a ver, esto no es una apología del abuso sexual, es todo lo contrario, es una denuncia social y es pues un camino agradable y atractivo para comprender esta realidad, pero hay que visualizarlo, hay que apoyarlo y tiene que estar. Nos guste, no nos guste, no depende de nosotros el que cese,
Sí depende de nosotros el detectarlo, en darle el tratamiento adecuado y en una segunda etapa bajaría el número de abusos. Para finalizar, María, estamos hablando de una obra que ya se ha publicado, sabemos de tu inquietud por comenzar nuevos libros, no sé si actualmente te encuentras ya trabajando en lo que será la próxima obra. Sí, ahora estoy escribiendo un libro que ha sido un encargo de la editorial, que sería sobre el rey David, y a su vez estoy investigando para la siguiente, que, bueno, vuelvo otra vez a temas de actualidad, temas sociales, tema de, bueno, inadaptación, pero sobre todo el tono como infancias rotas, de esperanza, que no importa la situación que se viva, siempre se puede hacer algo por remediarlo y es posible contar con un final feliz. Bueno, María, pues con estas palabras de optimismo, de esperanza, despedimos esta entrevista. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Isabel. Bueno, pues con esta cita con la lectura terminamos esta primera parte, nos despedimos y les dejamos con una pausa publicitaria porque enseguida estamos de vuelta.